Hola a todos los amigos de Hetros Leadership, pastores, líderes en formación, público en general. Qué bueno que puedan estarnos viendo en este nuevo podcast o escuchándonos ya sea en la plataforma de Spotify. La verdad es un gusto que puedan estar aquí. Esperamos que todos estos episodios que vimos anteriormente les hayan sido útiles, donde estuvimos abordando lo que eran los obstáculos que hemos encontrado dentro de las congregaciones. Son temas que la verdad hemos visto en nuestra experiencia y ahora queremos hacer un formato distinto del contenido con respecto a esta vez cómo podemos darles algunas ideas y soluciones, algunas propuestas prácticas para que ustedes con su equipo de líderes puedan empezar a colocar en acción hoy mismo. Así que les animamos también a suscribirse a este canal, a hacer comentarios. Aquí abajo estaremos pendientes de ello, como también puedan compartir con personas que consideren que esta información pueda ser útil. Así que voy a estar también dando la bienvenida ahorita a mi papá que me va a estar acompañando en este podcast de esta hora. Hola a todos, una vez más agradecemos que esté con nosotros por estos medios y esperamos que una vez más podamos tener la oportunidad de darle algún tips, algo de valor que sea de provecho para sus vidas. Este capítulo, este episodio, estamos abordando el tema o el obstáculo 1 que vimos con respecto al discipulado, así que hoy queremos hacerle énfasis en propuestas con respecto a esto del discipulado. Quiero partir diciendo de que el discipulado es algo más allá que solamente dar una enseñanza, es más allá de una predicación de un día domingo, de una clase de día martes o miércoles que a veces tenemos en nuestras iglesias, y aún pudiese decir que es un poquito más allá de los grupos pequeños. Todo esto ayuda, pero queremos hoy quizás traerle un poco de luz en esta parte y darle algunas ideas mucho más prácticas de cómo hacerlo. No sé, usted si tiene algo, ponemos para empezar, un primer tip con respecto al discipulado, de cómo poder empezar a llevar a la práctica esto. Claro, sí. De hecho, cuando uno piensa en discípulo, en las partes que uno ha visto en libros o en películas, uno siempre ve que el discípulo prácticamente se va a vivir con el maestro, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se pusieron muy de cara y uno veía que el discípulo se iba a vivir con el maestro que le iba a enseñar el arte, ¿verdad? Entonces, es una vivencia, es convivir con esa persona el tiempo que presente sea necesario hasta que ese discípulo pueda superar al maestro, que es lo que se buscaba, ¿no? Entonces, podríamos decir que el discipulado es prácticamente el convivir maestro con alumno en tiempos determinados para ir logrando crecimiento en el discípulo. Por ahí podríamos empezar con ese concepto, ¿verdad? Ok. Entonces, teniendo eso presente, el discipulado va a cruzar más allá de una reunión pública con otras personas, sino que sería algo más de uno a uno, ¿cierto? Correcto. Nosotros vemos que el modelo nos lo dejó el Señor, ¿verdad? El Señor tenía discípulos, una gran cantidad, porque uno ve que aun cuando se cogieron los 70, quiere decir que había un buen grupo de mayor que 12, pero se dedicó a esos 12 que escogió y convivió con ellos. O sea, uno puede ver a través de la escritura cómo ellos comían juntos, dormían lógicamente en algún lugar juntos, practicaban lo que era el diario vivir, conversaban en el ambiente informal de los caminos, de los lugares, en los campos donde estaban. Entonces lleva esta parte el tener que ver que Jesús se dedicó a ese grupo pequeño de 12 y dentro de ellos aún tenía un grupo todavía más pequeño de 3 y tenía uno más pequeño que era de 1, ¿no? Entonces ese trato individualizado que Jesús tuvo la oportunidad de poner en práctica en la vida. Entonces va exactamente, es como se dice una educación personalizada, ¿no? Que se da. Claro. Entonces, lo que estamos viendo de que definitivamente lo que queremos modelar en el discípulo es el carácter de Jesús, porque se trata de todo esto de que la persona centro
es Jesús, estamos discipulando para que Jesús se replique en los discípulos, y para que Jesús también se replique en ellos, debe estarse replicando en nosotros para que ellos puedan ver el modelo en nosotros, en cómo actuamos, cómo vivimos, como Jesús lo hizo mientras caminaba, conversaba, al punto que le preguntaba, enséñanos a orar, porque veían cómo él oraba y querían eso también para sus vidas, ¿no? Definitivamente, porque yo no puedo replicar algo que no tengo en mi propia vida, no puedo dar lo que no tengo, ¿verdad? Eh, Ahora, antes decían por ahí que si el discípulo nacía o se hacía, ¿no? Y me hace mucha broma cuando algún hermano decía, bueno, yo todavía no he visto que ningún líder no haya nacido o un discípulo no haya nacido, todos nacen, ¿verdad? Pero se va haciendo precisamente de esa experiencia que yo tengo y busco replicar en alguien. Ahora, es importante que el que vaya a discipular comprenda que es prácticamente una misión de vida, porque nosotros vemos ejemplos en la palabra de Dios de cómo personas como Moisés, que tuvo de discípulo a Josué, pero Moisés vivió 40 años, o Josué vivió 40 años con Moisés, ¿verdad? Y uno puede ver ese tipo de cosas. Eliseo se fue a vivir varios años con Elías para poder recibir de ellos, ¿verdad? Los discípulos del mismo Señor, dice que se habló más de casi 3 años, que convivieron juntos. Timoteo fue aprendiz de Pablo de 3 años también más o menos. Entonces es algo de que buscan ese tipo de cosas, ¿no? Y algunos discípulos que Pablo decía, dice, él decía que por lo menos más de 100 líderes de renombre con el apóstol Pablo, que uno puede recoger de todos esos líderes que tuvo él, dice que algunos tuvieron hasta 15 años viviendo con Pablo. Ok, entonces lo que venimos viendo es que va mucho más allá de tener una clase un día, sino como ustedes es tener una perspectiva de meses, de años, es un compromiso que debemos adquirir y no solamente de un tema de un fin de semana, ¿no? Claro, por eso es importante que haya una estructura dentro de la congregación, porque quizás, claro, yo no me voy a quedar con ese discípulo 5 años ni 10 años. Quizás yo lo puedo pasar a otra esfera, pero que en esa otra esfera lo siguen discipulando, ¿no? Porque sería ilógico o no práctico pensar que yo voy a estar 10 años con una persona discipulándole, porque esa no es la estructura que tenemos acá. Pero si yo tengo eso en mi iglesia, ok, ese va a avanzar a otro nivel, pero en ese nivel siguen teniendo la misma forma de vida de seguir discipulando a esa persona. Pero si uno piensa, vamos a ver un preadolescente, ok, lo tengo mientras que ese sea preadolescente, ya cuando se hace adolescente lo toma otra persona, pero sigue en la misma dinámica de seguir viviendo con él ese estilo de vida hasta que se desarrolle. Igual cuando ya es adulto, ¿verdad? Alguien seguirá estando con él en los distintos niveles, ¿no? Pero sí, conocer que no es algo de un momento, sino que yo le voy a tener que dedicar un tiempo específico a esa persona, pero prácticamente tomando el modelo de Cristo, de Claro. poder ir a tomarme un café con él, de buscar la forma de cómo relacionarme con con ese discípulo lo más íntimo que podamos, ¿no? Ok, entonces podemos ir haciendo algún resumen de lo que vamos hasta ahora. Que el discipulado es más allá de una clase, es algo que es uno a uno con una persona que va a estar fuera, ya vimos, puede ser algo formal o informal, irse a tomar un café. Y la idea de ese tiempo es que no es de un día ni de una semana, sino que puede ser prolongado en el tiempo con el objetivo de ir formando el carácter de Cristo en la persona. Pero como bien dijimos, nosotros primero debemos estar viviendo para poder entonces que la persona pueda estar viendo cómo es que se aplica todos los principios del reino, los principios que Jesús enseñó en la vida. Es lo que podemos Hay, ir resumiendo. claro, hay un principio muy clave o clásico en cuanto a esto que Pablo dice, ¿verdad? Y él expresa y dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Entonces ahí está bien claro, o sea, voy a sufrir en el proceso, pero lo que busco es que Cristo sea formado en ti, ¿no? Y él dice que él sería como una nodriza también, que voy a estar ahí dándole el cuidado a esa persona
hasta que se vaya. Ahora, hay otro punto muy importante también, es que tengo que planificar, tengo que tener una planificación de dónde voy a empezar y dónde voy a llegar. O sea, porque si no, entonces también sí, convivimos, pero espérate, ¿a dónde voy? Entonces tengo que planificar dónde inicio y dónde termino en este proceso para saber que cada etapa que vivo con esa persona tiene un objetivo y tiene una línea hacia donde voy. Entonces, Claro. es muy importante que haya un grado de planificación. Claro. Ahora, aquí también podemos ver de que el discipulado, en este caso, el pastor como líder, él no va a poder hacerlo con toda la congregación. Él tendría que escoger un grupo más pequeño, luego de ese grupo escogen otro y se va haciendo una cadena, porque es imposible que uno mismo disipule a toda la congregación. Definitivamente, eso fue lo que hizo Jesús también, ¿no? O sea, se dedicó a esos 12 y de esos 12, alguien una vez hacía una referencia, una ilustración, una enseñanza que decía que cuando Cristo subió al cielo, los ángeles se quedaron sorprendidos. Dice, pero ya usted viene de regreso. Sí, pero todavía no se ha terminado. ¿No? Que bueno, ustedes ven esos 12 que están allá abajo, esos 11, esos son los que van a estar encargándose de hacer lo que debe haber hecho. Entonces, eso tiene que ver con este aspecto. Definitivamente, el líder, el pastor de una iglesia, tiene que buscarse a esos discipuladores. Entonces, ahí también entra una parte muy importante. El líder tiene que comprender muy bien lo que es el discipulado, el perfil de personas que, para que esos discipuladores cuenten con ese potencial de ser excelentes discipuladores, porque van a ser las personas donde yo voy a descansar para que el resto de la congregación se pueda, y de ahí para adelante como si fuera una especie de multinivel o de ventas a nivel de multiniveles, ¿no? Que uno siempre ve esa parte, pero se Claro. puede hacer. Entonces, un consejo práctico para aquellos líderes o pastores que nos pueden estar viendo es que si quiere realmente iniciar un discipulado, no es agarrar un libro que dice discipulado 1, discipulado 2, sino que él pueda en la práctica, o sea, escoger a su equipo de líderes y empezar a dedicarle tiempo a ellos, ya sea si son 5 o 6 de una forma grupal, pero también buscar la manera individual con cada uno y que eso lo repliquen con otros, que ese fue el famoso Mateo 28 de la Gran Comisión. Exactamente, y lo que decía Pablo allá con Timoteo, ¿no? Esto que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos también para enseñar a otros. Y ahí tenemos un principio, ¿no? Buscar hombres fieles e idóneos, actos para enseñar a otros. Entonces, por ahí debe estar el perfil que el pastor tiene que ir buscando, ¿verdad? En hombres y mujeres. También algo práctico que tienen que ser hombres y mujeres para que, lógicamente, el discipulado ese sea mujeres discipulando a mujeres y hombres discipulando a hombres, que esa es una parte práctica también, así que y quizás también hasta jóvenes, porque en un momento determinado jóvenes discipulen a jóvenes, por decir lo Claro, que queremos lograr en eso, ¿no? claro. Y en nuestras iglesias normalmente no vemos eso que se está dando de esa manera, más lo llevamos al discipulado a una clase, y eso fue un poco de lo que ya hablamos en el capítulo del discipulado como un obstáculo. Entonces, esto es un cambio de cultura, un cambio de paradigma que debemos empezar a iniciar con algo pequeño, pero paso a paso poderlo ir a multiplicar a que toda la congregación esté siendo discipulada por alguien. Y Dios está llevando a la iglesia, tengo conocimientos precisamente en la denominación de donde yo participo activamente, se ha iniciado un movimiento que busca precisamente esto a nivel mundial. Yo participo en las asambleas de Dios y están moviéndose hacia cambio de estructura, cambio de cultura. Va a ser algo totalmente revolucionario, pero se está apuntando a eso precisamente el día de mañana. Vamos a tener una reunión para eso. Lo que dice que Dios está diciendo, iglesia, hay que volver a cómo es lo que es un discipulado. Entonces, sí, a lo mejor tendrás que cambiar tu liturgia, tu tiempo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ya no vas a poderlo hacer de esta manera, vas a tener que hacerlo de otra manera, pero es lo que Dios ha hecho con su iglesia a través de todas las edades. Ir actualizando a su iglesia, ¿verdad? O a veces renovando o volviéndola a tiempos para que podamos ser efectivos en lo que Dios quiere, ¿no? Quizás empezar a quitar algunos programas que estamos ahí, departamento y un montón de cosas para ir a lo más esencial o empezar a volcarle el esfuerzo para esto. Ahora, para ir finalizando,
este episodio, pensemos, imaginémonos esa reunión uno a uno. ¿Qué cosas deberían pasar? Ya mencionó de que debemos planificar, que debe haber un inicio, un norte hacia dónde debemos ir, pero ¿qué podrían ser esas cosas? Porque dice alguien, que voy a discipular a alguien, contacté a alguien de la congregación, quiero discipularte. ¿Qué debería estar pasando en una reunión como esa? ¿Qué elementos para que sea algo práctico que la gente pueda tomarlo en cuenta? Sí, una de las cosas que debe marcar un discipulado es el genuino interés del maestro, por decir, en su discípulo. Más que ir a cumplir un procedimiento, a cumplir un programa, que ese discípulo comprenda que estoy interesado de verdad en su vida familiar, en su vida personal, en su vida profesional y lógicamente en su vida espiritual. O sea, que él pueda percibir, wow, este maestro o el discipulador mío está genuinamente interesado. ¿Y cómo lo voy a mostrar? Bueno, presente buscando esas preguntas que van a saber cómo está tu familia, cómo vas con esto, cómo vas con aquello otro, ¿verdad? O sea, dar todo ese complejo de lo que es la vida humana que podamos conversarlo. Luego, en la parte espiritual, ver si esa persona tienes un tiempo a solas con Dios, estás insistiendo en darle a Dios el primer lugar en cada una de su vida. Todas esas partes van a convivir en ese momento que yo voy a darme cuenta cómo está la persona en su forma integral y asimismo entonces voy vertiendo en él las cosas donde yo me doy dando cuenta que hay algún tipo de falencia. Entonces ahí empieza el proceso de intercambio que es muy rico en ese momento individualizado, ¿no? Excelente. Bueno, estos son algunos par de consejos que pueden poner en práctica. Es un cambio de cultura lo que tiene que ver el discipulado. Hay mucho más para compartir. Estos solamente son pequeños detalles, pero estos ya los puede empezar a poner en práctica si usted es líder de un departamento, de un grupo o si es pastor. ¿Cómo empezar con sus pequeños grupos a modelarle esto del discipulado? Y también esto es parte de que como ministerio de Ethos Leadership estamos queriendo ayudar a las congregaciones, tenemos varias capacitaciones, lo que hemos puesto en práctica, lo que hemos puesto en acción, lo que hemos aprendido. También tenemos algunos libros de referencia que podemos irles dando, que esto es algo que podemos ir avanzando conforme avanzamos. Si a usted le interesa aún más, puede comentar aquí abajo en la descripción de este video o del podcast, va a encontrar información de cómo contactarnos para saber más, o si quiere que profundicemos en algo en particular para otro episodio, también nos lo puede dejar aquí abajo para poder poner en acción lo que usted está necesitando, porque estamos queriendo servirle. No sé si quiere darnos unas últimas palabras ya para despedirnos. Sí, solamente saber entonces que el discipulado es una misión sagrada y cuando lo hacemos tenemos que sentirnos plenamente identificados que estamos tomando el corazón de Dios y llevarlo en esa misión que es el discipulado. Ok, ya saben, así que sin más nos despedimos y bendiciones a todos.